Ingresé a la facultad a estudiar pintura. Me di cuenta de que me iba a terminar suicidando si era pintora porque como que me picaba moverme, y decidí pasarme a escultura porque era un espacio donde podía trabajar un poco más físico, moverme, tocar los materiales. Creo que decidí estudiar arte en parte porque era un reto para mí, y creo que para mí estudiar arte era una especie de lanzarme a un vacío porque es algo que no manejaba. Que si bien todos tenemos esta idea del artista como una persona que habla desde su sensibilidad y desde lo que siente, yo creo que también hay una buena parte del trabajo artístico que tiene que ver con la investigación, que tiene que ver con ver cosas en nuestro entorno que nos molestan, que están pasando, que sentimos que tienen que ser puestas en evidencia. Y en ese sentido, el lado analítico también puede servir. Yo no hago un arte que sea como hablar de mis sentimientos o de mis cosas, porque para mí el arte también es una herramienta, creo que lo pongo acá en mi portafolio, es una herramienta poderosa que lo que hace es visibilizar cosas que no están siendo vistas o que están siendo pasadas por alto porque las tomamos como naturales o como comunes en nuestra vida y no las cuestionamos. Cuando ya no hay unos límites definidos, es más difícil encontrar un lugar común para discutir con las personas, porque cada quien está metido en su mundo y yo soy así, pero tú eres así, no sé qué, y es difícil encontrar puntos de contacto con los demás. Y para mí la comunidad es súper importante. De hecho, mi trabajo todo tiene que ver con cómo nos relacionamos con los demás. De espacios comunes pasé a esta, que era la Fortaleza Narciso, que era lo mismo un poco pensando en los espacios comunes, pero enfocándome en qué pasa con un individuo que no se puede relacionar con el resto. De hecho, mi trabajo implica un montón de lectura, porque a mí particularmente eso me interesa. Y leí bastante de sociología, de filosofía, acerca de la figura del individuo. Y en base a eso, también leí una novela que me llevó un poco a la figura que tomó el trabajo, que hablaba de una ciudad en espiral. Y yo pensaba esta espiral que se cierra en sí misma es como uno mismo encerrándose cada vez más en un centro donde siente que es el rey del mundo y siente que hay espacio, pero no se da cuenta que estar tan encerrado lo hace en realidad ser muy pequeño. El último proyecto, que es el espacio entre nosotros, gira también en torno al Facebook, pero esta vez, en vez de tratar el tema de las imágenes, traté el tema de la no imagen, como qué pasa cuando dejas de ver a esa otra persona y te concentras solo en lo que la persona está diciendo. Y ya, en base a esa idea negra, elegí el material, que era lo único que tenía seguro en ese proceso, que fue el acrílico negro, que era una especie de espejo, pero también una barrera que no te dejaba ver al otro lado. Y lo empecé a doblar con calor, como un experimento de esta pantalla que cobraba vida. Corté estos en tamaño de pantalla de laptop, más o menos, y empecé a doblar y a doblar y a doblar y a pasarme de vueltas porque no sabía qué iba a hacer. Un proyecto puede tomar muchos caminos y eso no quiere decir que va a haber uno mejor que el otro, sino uno que adecua más las cosas que uno ha previsto. Y les aconsejo, cuando estén en la facultad, que cuando alguien les dé una idea, no lo tomen como tengo que hacer lo que me ha dicho el profesor porque él sabe más. Porque el que más sabe acerca de su trabajo es uno mismo, al fin y al cabo. Y uno escucha, obviamente con respeto siempre y con humildad, no siempre creyendo que como yo sé más no voy a escuchar a nadie, sino escucha y las cosas que te cuadran las tomas y las que no. Y eso no va a hacer que tu trabajo sea menos o más porque tal profesor no está de acuerdo, tal otro tampoco. Y eso, traten siempre de escuchar lo que esto les dice. Ya, eso.